Quiero darles la bienvenida a todos a nombre del Partido Demócrata. Voy a presentar al presidente del partido, que va a continuar y presentar a nuestro expositor. Gracias. Señoras y señores, muy buenas noches. En esta memorable fiesta del bicentenario de nuestra independencia, hemos querido invitar para dirigirnos la palabra a un directo amigo de esta casa, un notable analista político e historiador. Alguna vez le preguntaron, creo, en un programa de radio y televisión a Rosendo, ¿por qué su interés por la historia? ¿Por qué su interés por el análisis político? Y él respondió, y en definitiva por la política misma, con lo cual, a no dudarlo, en su esencia más íntima, Rosendo, además de un exponente calificado en primer lugar por su persona y después por su estirpe, es un político. Felizmente no actúa en la política partidaria porque si no quedaríamos muchos desplazados, pero tenemos siempre que aprender de él, de sus análisis, de sus enseñanzas, de su visión de la historia, su perspectiva de la actualidad y del futuro, no solo en la Argentina, sino en el mundo todo. Los dejo con la palabra de Rosendo Fraga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al partido su invitación y a Ricardo su generosa presentación. Bueno, yo, dada la fecha, ¿no es cierto? El lunes hablé Círculo Militar, Academia Argentina de Historia, sobre el Bicentenario. Ahí enfoqué básicamente la importancia del Congreso de Tucumán, unidad nacional, la monarquía, el proyecto de monarquía inca, lo que significaba, y después la importancia que tiene que el 10 de julio retomemos la tradición del desfile militar y el Festival de Banda. Por eso no voy a repetir ese, ¿no es cierto?, ese enfoque. Después, el martes, acá con, ¿no es cierto?, el acto de la legislatura porteña. Tocamos, ¿no?, es decir, la poesía de Borges y el Bicentenario, ¿no es cierto?, que es otro tema muy interesante, pero no lo voy a repetir. Y bueno, y en la presentación del amigo del libro de Allende Iriarte, como estaba presente, un poco aproveché para marcar la importancia de una interpretación de la historia para que los proyectos políticos sean duraderos. Es decir, para que los proyectos políticos se proyecten en el tiempo, hay toda una interpretación de la historia y ahí el tema del Bicentenario de Independencia juega un papel. Pero muchos de los que están acá han estado en estas reuniones, con lo cual no voy a repetir ningún este tema. Entonces, vamos a enfocar desde otra perspectiva, de los retratos tomo ese, que está acá, el de Julio Argentino Roca, y el gran constructor del Estado Nacional, y vamos a hacer lo siguiente. Es decir, ustedes saben que el mejor libro que se ha escrito sobre el general Roca es el Soy Roca de Félix Luna, donde Luna, con una gran maestría histórica y literaria, ¿no es cierto?, escribe la vida de Roca poniéndolo en boca de él, ¿no es cierto?, poniéndolo en boca de él. Bueno, yo les propongo hacer lo siguiente, es decir, si estaría Roca acá presente, ¿qué nos estaría diciendo el Bicentenario de la Independencia con vista al tercer siglo de Argentina? ¿Cómo estaría articulando él en este momento? Lo primero que nos diría Roca, mire, yo me llamo Julio Argentino porque nací en Tucumán, ¿no es cierto?, y nací en julio, ¿no es cierto? Con lo cual, para mí, imagínense, esto tiene mucho que ver con mi vida. El nombre me lo pusieron casualmente, ¿no es cierto?, por esto. Pero yo diría, miren, para mí, diría Roca, un tema absolutamente central fue ese tema del territorio. El territorio, ¿no es cierto? Cuando yo llegué al Ministerio de Guerra de Avellaneda, ¿no es cierto?, la Argentina ocupaba el 40% del territorio continental. Cuando, ¿no es cierto?, dejé la primera presidencia, teníamos el 100% del territorio continental. Y en la segunda presidencia habíamos incorporado la Antártida
al territorio nacional. Entonces lo primero que me digan, miren, ¿por qué ustedes no observan algunas cosas que están sucediendo en el mundo y que tienen que mirar? Primero le diría, acá hay un presidente de Estados Unidos, presidente Obama, que está terminando su mandato, y hay una ley que hizo sancionar por el Congreso de Estados Unidos en noviembre, que es un tema muy interesante y que tienen que mirarlo y estudiarlo por lo que significa. Porque el Congreso de Estados Unidos ha sancionado una ley que reconoce el derecho de propiedad a todos los estadounidenses y las empresas estadounidenses de lo que se apropien en el espacio. ¿Está claro? El Estado de los Estados Unidos reconoce el derecho de propiedad a las empresas y los ciudadanos estadounidenses de lo que se apropien en el espacio. Los que se apropien, ¿no es cierto?, en los asteroides, de lo que se apropien en la Luna, de lo que se apropien en Marte, de lo que se apropien de ahí en más. Alguien dirá, ¿con qué derecho? Con el derecho de que llegan primero. Con el derecho de que llegan primero. Ustedes observen eso porque en el largo plazo ahí hay algo diferente, ahí hay algo nuevo. Observen que simultáneamente, ¿no es cierto?, China ha puesto en marcha una activa política espacial para llegar segundo. Y que en el mes de febrero la Unión Europea y Rusia hicieron una curiosa asociación para no quedar fuera de la carrera espacial. Y alguien dirá, claro, los norteamericanos son prácticos, ¿no es cierto? Y como los norteamericanos son prácticos, esa ley tiene un objetivo muy preciso, además, y es darle seguridad jurídica a la inversión privada en el programa espacial. De manera de activar y que eso tome velocidad, ¿no es cierto?, han hecho esto. Y esto, mírenlo, porque puede parecer que no tenga nada que ver con la Argentina, pero, miren, segundo, observen algo que está pasando en el mar del sur de China, ¿no es cierto?, en este momento. Esto que hace 3 años para acá, los chinos están fabricando e instalando islas artificiales. 3 kilómetros por 2 kilómetros. ¿Por qué lo están instalando? Le ponen un puerto, le ponen un aeropuerto, ¿no es cierto? Y a partir de la isla artificial reclaman la soberanía marítima alrededor de la isla artificial. Miren el mapa acá, ¿no es cierto? Soberanía territorial hay sobre la tierra y las millas alrededor de las costas, alrededor de las islas. Pero ellos han entrado con una modalidad, ¿no es cierto?, diferente. Instalan islas artificiales y a partir de esa isla artificial, que se construye, reclaman la soberanía marítima. Y lógicamente las van instalando en esas zonas claves estratégicamente o claves económicamente. Sabemos que esto está creando problemas con Filipinas, está creando con Singapur, con Malasia, con Vietnam, pero ellos tienen, ¿no es cierto? ¿Con qué derecho? Bueno, con el derecho de que son la segunda potencia militar del mundo y la segunda economía del mundo. Pero acá hay otro lado. Fíjense que si uno mira en esta perspectiva, lo que empieza a aparecer es, ¿no es cierto?, una idea de la primera potencia global que extiende el derecho de propiedad, y si yo extiendo el derecho de propiedad estoy extendiendo la soberanía, porque no hay forma, aunque no lo estén planteando, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Y el espacio y los mares, aparece que están sin soberanía, empiezan en las grandes potencias a avanzar en esta dirección. Y esto, obsérvenlo, porque ustedes han tenido algo, este mismo año 2016, que parece no tener que ver, pero que tiene que ver. Un dictamen de Naciones Unidas que les ha dado 1 millón más de kilómetros del mar, ¿no es cierto?, de mar para Argentina. Dictamen no quiere decir que esté todo resuelto, sí quiere decir que han tenido un avance realmente muy, muy importante en ese sentido. Observen también lo que está pasando en el Ártico, ¿no es cierto?, donde hay cambios también muy, ¿no es cierto?, muy acelerados, porque el Ártico estaba bajo una regulación internacional
hasta que los países ribereños del Ártico, a partir del 2007, ahora, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Groenlandia y Noruega, se pusieron de acuerdo y se repartieron la soberanía sobre el fondo del mar Ártico. El Ártico no es un continente, es un hielo que está sobre el mar. Y empezaron ya la prospección energética para extraer petróleo y gas, ¿no es cierto?, en el fondo del mar. Y los ecologistas protestan, pero, ¿no es cierto?, la exploración avanza. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, pero son Rusia y Estados Unidos, ¿no es cierto?, son las dos potencias nucleares más importantes, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no es cierto? Y entonces por eso lo pueden hacer. Y observen lo que pasa en el Ártico, porque yo en 2003, en 1903, tomé una decisión que en realidad parecía muy irracional, que era la de la Antártida. Se olviden que en 1903 el primer país que se instaló con presencia soberana en la Antártida en 1903 fue la Argentina. En aquel momento, yo lo tenía al Perito Moreno, de agregado en la Embajada en Londres, y él se encargó de gestionar la compra de unas instalaciones privadas británicas que habían sido abandonadas en la Antártida. El segundo país que se instala en la Antártida es Gran Bretaña en 1940. Pero entre 1903 y 1940 el único país que estuvo, ¿no es cierto?, con una presencia soberana por nosotros. Y los ingleses se instalaron porque en 1940 la Armada alemana andaba por esa zona y temieron de que pudiera haber, ¿no es cierto?, alguna instalación alemana en plena guerra. Y, ¿no es cierto?, si uno, cuando, ¿no es cierto?, se declaró la independencia, Tucumán era el centro geográfico de la Argentina en ese momento. Había 7 diputados altoperuanos entre los 35 diputados, y se tradujo la declaración de la independencia a 3 lenguas indígenas, porque en ese momento, cuando los congresales veían una Argentina, donde el centro era Tucumán, Buenos Aires era el extremo sur, ¿no es cierto?, y el Alto Perú era el extremo norte. Y hoy, 200 años después, en realidad, como lo dice ese mapa oficial que el Congreso ha declarado por ley el 2010, ¿no es cierto? Porque, y esto yo sé, diría Roca, que muchos no lo saben, pero en 2010 el Congreso sancionó una ley que cambió el mapa oficial de la República Argentina y estableció que en el mapa oficial la Antártida tiene la misma escala que el territorio continental. Siendo así, el centro de la Argentina está en Ushuaia, no en Tucumán, no sé si, digamos, en este punto. Y esto a mí de los mapas me preocupaba mucho porque el territorio para mí era la prioridad. Y en aquel momento, ¿no es cierto?, no todos tenían la misma convicción o claridad en esta importancia del territorio. Para mí lo de la Antártida tenía que ver con una idea de que el Estado Nacional tiene intereses de largo plazo y que el territorio jugó un papel, ¿no es cierto?, muy, muy importante. Por eso nos adelantamos en Antártida. Y nos digan, mire, y esto tiene, ahí es cuando se ven las decisiones de largo plazo. Fíjense que en el siglo XIX, posiblemente el error estratégico más importante cometido por el zar de Rusia fue haberle vendido Alaska a los Estados Unidos por $7 millones. Es decir, si Rusia hubiera retenido Alaska, hoy Rusia sería miembro de la OEA. Durante toda la Guerra Fría hubiera estado en el norte del continente americano. Es decir, si el zar de Rusia hubiese tenido visión de largo plazo, nunca hubiera vendido Alaska por $7 millones, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, digamos, en este punto. Bien, entonces todo esto yo creo que ustedes tienen que revisarlo, que mirarlo, ¿no es cierto? Hay que pensar en una Argentina con su territorio continental, y la Antártida, si ustedes consultan a un jurista, va a decir, bueno, un jurista de la Cancillería va a decir, mire, olvídese